Juan José Saer es tal vez uno de los mejores descubrimientos que puede hacer un lector. Autor de 12 novelas, 5 libros de cuentos, 4 de ensayos y 1 de poemas, vivió casi ignorado en su oficio de escritor hasta su muerte en París en 2005. Tal soledad dio a su obra una madurez ajena a toda alabanza, como lo podrán comprobar nuestros oyentes hoy. Nochero. El hombre de unos 30 años se ha detenido hace un momento ante la vidriera de la confitería. Parece absorto en la contemplación de las golosinas, acomodadas con meticulosidad para hacer resaltar cierta combinación de gustos, formas y colores. Los bombones alineados sobre bandejas plateadas, envueltos en papel metálico verde, azul, colorado, según el relleno tal vez, o si no, sin envoltorio ninguno, ocupan, en profusión ordenada, el centro de la vidriera. Masas cuidadosamente colocadas dentro de unas bandejitas de papel blanco, duro y acanalado, cuyos bordes terminados en una especie de puntilla gruesa, que recuerda vagamente una prenda interior femenina, escoltan, alineadas alrededor, el centro ocupado por los bombones. El hombre fuma. La mano izquierda metida en el bolsillo del sobretodo de cuero rígido y brilloso, que parece recién comprado, rosa, sin que el hombre sea consciente de ello, los 2 o 3 billetes plegados unos dentro de los otros en el fondo del bolsillo. En realidad, los ojos del hombre no miran las golosinas de la vidriera, sino el perfil de la nena, que está casi pegado al vidrio. La nena, que por alguna razón se ha demorado a la salida de la escuela, ya que el delantal blanco se le divisa por debajo del ruedo del tapadito y lleva un portafolios de tela en la mano, tiene 9 o 10 años y su mirada recorre más como si estuviese haciendo un inventario imparcial, con una verdadera avidez, el orden rococó que se despliega ante ella detrás del vidrio. En la cara del hombre, limpia y bien afeitada, comienza a dibujarse una sonrisa imprecisa, un poco torpe, y se ve bien que está preparándola con anticipación para cuando la nena se dé vuelta, o tal vez piensa recorrer de un momento a otro, sobre la vereda gris, los pocos pasos que lo separan de ella, con el fin de dirigirle la palabra. La gente pasa apurada en el anochecer helado por la vereda y por la calle, cerrada al tránsito todavía, sin prestar la más mínima atención a la escena discreta que transcurre junto a la vidriera de la confitería. Hace demasiado frío. El día nublado se hunde ya en la noche sin estrellas y dentro de pocos minutos los negocios empezarán a cerrar, de tal manera que las escasas personas que se han visto obligadas a salir a la calle se apresuran con el fin de llegar lo antes posible a sus casas para comer algo rápido antes de que empiecen los primeros programas nocturnos en la televisión. Únicamente el gato presta atención a la escena. Sentado a una mesa junto a la vidriera del bar Gran Doria en la vereda de enfrente, sin que nada en su expresión o en sus gestos traicione su interés, el gato observa lo que está pasando junto a la confitería mientras su mano distraída hace girar sobre la mesa el vaso de aperitivo rojizo del que ya se ha tomado más de la mitad. Un cigarrillo a medio consumir humea en la muesca del cenicero amarillo triangular, en cada una de cuyas caras exteriores está inscrita la publicidad del vermut Cinzano. El gato lo recoge y le da una pitada profunda antes de aplastarlo en el cenicero, y a través del humo que sale en chorros espesos por sus labios entreabiertos, ve ahora que el hombre recorre la distancia que lo separaba de la nena y le dirige la palabra. Casi enseguida, el hombre señala con la mano la vidriera y la nena, sin dejar de sonreír, sacude la cabeza. Pero el hombre insiste, y después de una resistencia blanda y no demasiado larga de la nena, el gato los ve entrar en la confitería y dirigirse a una empleada de guardapolvo blanco que comienza a sacar bombones de la vidriera y a meterlos en una caja. En todo el campo visual del gato, la confitería es el punto más iluminado. Todo en su interior es nítido, brillante, ordenado, pulido, y verlo a través de los 2 vidrios lo vuelve irreal, visible pero incorpóreo, quizás como un decorado teatral o como un sueño, o mejor aún, como un espejismo.
Ahora que han salido de nuevo a la vereda y se han vuelto a parar, de espaldas a la vidriera esta vez, el gato, con la imparcialidad esterilizada de un jefe de laboratorio, observando el comportamiento de dos ratas en el interior de un laberinto transparente, se pregunta cuál será el próximo paso que habrán de dar. No ha terminado de formularse la pregunta, que ya la acción empieza a materializarse. El hombre de sobre todo de cuero, que llevaba la caja de bombones, la extiende hacia la nena que, después de vacilar unos segundos, con la misma blandura un poco avergonzada con que ha recibido la primera invitación, termina por aceptarla. El hombre le dice algunas frases discretas, rígido, sin inclinarse hacia ella, tratando de no llamar la atención, y después empiezan a caminar, lentos. El hombre ligeramente vuelto hacia la nena, como si la vigilara para impedirle arrepentirse, con un solo mirar férreo clavado en el perfil diminuto y en apariencia indiferente de la nena. Se desplazan contra el fondo iluminado de la confitería y el gato, que los observa desde el Gran Doria, los sigue con la mirada hasta que desaparecen de su campo visual. Durante un momento queda la vereda vacía, y si bien nadie pasa por la calle, detrás de las vidrieras iluminadas de la confitería, en el local iluminado, se inmovilizan las empleadas de guardapolvo blanco, que, en la luz intensa que las favorece, parecen frescas y sanas, aunque un poco fantasmales. Después de darle la última pitada al cigarrillo y aplastarlo en el fondo del cenicero, el gato se ha inmovilizado, siguiendo a la distancia los acontecimientos sin ningún sobresalto o emoción. Como si hubiese sido una máquina cuyo funcionamiento se limitase a percibir y a comprender, ha registrado la escena con una claridad semejante a la del interior de la confitería, en la que, si bien hay un elemento remoto y fantasmal, nada interfiere el brillo, el orden y la transparencia. Ahora que se lleva el vaso de aperitivo rojizo a los labios y se toma un largo trago, su cuerpo, como si fuese de acero macizo por dentro, no manda ningún latido, ninguna palpitación, ninguna señal. Cuando ve reaparecer al hombre de sobre todo de cuero en dirección contraria a la que llevaba al alejarse con la nena, marchando a paso rígido por la vereda de la confitería y desaparecer otra vez doblando la esquina sin darse vuelta, y 1 o 2 minutos más tarde a la nena en compañía de una mujer que visiblemente es su madre, y que entrando en la confitería empieza a interrogar con vehemencia a las empleadas, el gato se desentiende de la acción. Aunque, tal como se ha producido, el final no estaba previsto, mientras vacía de un trago su vaso, el gato ya ni recuerda los minutos que acaban de transcurrir. Es un hombre rubio, de unos 30 años, que está sentado a la mesa de un bar en un anochecer de invierno y que, habiendo terminado de un solo trago su aperitivo, empieza a levantarse con la intención de ponerse el sobretodo de cuero plegado sobre el respaldo de la silla antes de salir a la calle, porque en algún barrio oscuro, en un punto alejado de la ciudad, unos amigos lo esperan para la cena. Están escuchando Literatura para Oír, hoy De espaldas a la fama, Juan José Saer, Argentina. Gens nigra. Las criaturas oscuras que observo todos los días desde mi oficina, trabajo en el sector administrativo de los ferrocarriles nacionales, dan la impresión de haber reglamentado el milímetro no únicamente su funcionamiento biológico, sino también su vida imaginaria. Parecen atrapadas en el círculo vicioso de sus costumbres, de sus creencias irrazonables, de sus fantasías. Las he bautizado para mí mismo la gens nigra, a causa, como es obvio, de su común aspecto exterior, pero también de las muchas afinidades que saltan a la vista cuando comparo sus diferentes comportamientos. El verano pasado, alrededor de mediodía, a la hora del aperitivo que tomaba en la terraza de una pensión modesta en una playa del Mediterráneo, me gustaba seguir con la mirada perezosa el vuelo de una gaviota que todos los días, a la misma hora, recorría 3 o 4 veces el perímetro en semicírculo de la bahía, para ir a sentarse después en la misma roca,
desde la que organizaba, planeando lento y bajo esta vez, expediciones de pesca por los alrededores. Esas expediciones cortas y casi siempre exitosas eran imprevistas y variadas, impuestas por algún estímulo exterior, la aparición de una presa, por ejemplo, o algún movimiento o brillo del agua que podía dar esa impresión. Y su carácter aleatorio resaltaba todavía más comparado al vuelo circular con el que recorría el perímetro de la bahía, a una altura constante e impulsándose con un aleteo tan regular, que daba la impresión, ese aleteo, de ser el motivo principal del vuelo, como si se tratase de un ejercicio deliberado. Parecía una reina recorriendo todos los días sus dominios para verificar, menos con el fin de exhibir su poder que con el de experimentar una exaltación íntima, que cada uno de los elementos que lo constituían seguían estando en su lugar. Si en esa gran ciudad de Europa occidental en la que vivo, su nombre es secundario, algunos miembros de la gens nigra actúan en forma similar, no debemos engañarnos. No se trata para nada de casos idénticos. La gens nigra es más complicada. Puede ser que la voluntad de poder y el éxtasis como fin en sí la tienen de vez en cuando, pero siempre llegarán hasta ellos por trayectos atormentados. Vale la pena describir el paisaje que tengo el privilegio de contemplar todos los días desde mi oficina. Aunque es considerada como una de las ciudades más hermosas de Europa por la acumulación justamente de edificios y de conjuntos armoniosos que la componen, conservados de los siglos pasados, y cuya antigüedad puede llegar a veces hasta más allá de la Edad Media, el barrio en el que se encuentra mi oficina, si bien está en pleno centro, es una isla de líneas rectas, de torres de 20, 30 y hasta 40 pisos, en las que predominan el aluminio, el vidrio, la sucesión interminable de verdaderas y de falsas ventanas, las superficies blancas que enceguecen o están recubiertas de un curioso verde metalizado, todo dispuesto alrededor de una gran estación de ferrocarril, lo que explica la presencia de mi oficina, de unos rascacielos administrativos, de un centro comercial y de un hotel de lujo de 30 pisos. En el límite este, el conjunto que estoy describiendo termina brusco, como una avenida del siglo XIX, y hacia el oeste, en una plaza amplia y circular, ventosa y desolada, más vieja por su aspecto que los barrios medievales, aunque apenas si tiene una década de existencia, y que con sus falsas columnatas, integradas a los frentes, sus dinteles dóricos añadidos caprichosamente como pretendidas citas clásicas, muestran la verdadera finalidad de la estética posmoderna, que es convencer a concejales mareados por la argumentación de la necesidad de poner dinero en costosas obras públicas, asegurándolas que lo clásico y lo moderno se armonizan lo más bien, para hacerles perder, en esos argumentos, el miedo a las vanguardias supuestamente dogmáticas y turbulentas. Mi oficina es un punto privilegiado de observación. Desde mi ventana puedo ver, del otro lado de la calle ancha, el Hotel Internacional que, con su torre de 30 pisos de un blanco deslumbrante, aplasta el centro comercial, los restaurantes y los bares que a la altura de la planta baja se abren a sus costados a todo lo largo de la cuadra. En ese rascacielos blanco de renombre mundial, en el que se alojan temporariamente reyes, estrellas de cine y jugadores de fútbol, grupos de turistas japoneses y grandes industriales, vive, aunque parezca mentira, una pareja de cuervos, tan renegridos como blanco es el edificio que los cobija. Me es difícil descubrir en qué lugar exacto del edificio está el nido, pero es en la altura cerca del techo donde se los ve más seguido. Intensidad negra y en movimiento recortándose allá arriba contra los planos inmóviles y blancos del hotel, tan grandes y tan negros, con su pico amarillo y su vuelo singular, merodeando por las salientes geométricas del rascacielos y tan perfectos en su género que, más que verdaderos cuervos, parecen esquemas de cuervos, el arquetipo ideal que presidió, antes de la repetición injustificada y demente de individuos más o menos idénticos, durante millones y millones de años, las diversas tentativas de la materia y las variaciones imperceptibles que se produjeron hasta dar con la forma definitiva. Es evidente que en lo que llaman naturaleza, algún mecanismo empezó a funcionar mal a partir de cierto momento, y ese desperfecto
es la única explicación más o menos racional de la sempiterna y superflua repetición de lo idéntico que practica. Pues bien, esa pareja de cuervos instalada a espaldas y casi podríamos decir a costillas de las luminarias mundiales del espectáculo y de los autores de bestsellers planetarios, efectúa todas las mañanas más o menos a la misma hora que, como por casualidad, entre las 12 y la 1 es la del aperitivo, el mismo vuelo circular de la gaviota, sacudiendo las alas con un ritmo regular y a velocidad constante, abarcando un perímetro bastante amplio que engloba, con exactitud maniática, todo el espacio ocupado por la edificación reciente, monoblocks administrativos, instalaciones y jardines de la estación, parques simétricos, canchas de tenis rojizas y rectangulares, conferencia postmoderna, declaratoria y desolada. El resto de la ciudad, con sus así llamados tesoros arquitectónicos de los siglos evaporados, no parece interesarles. Tal vez los colores claros de la arquitectura reciente son un estímulo sensorial que, en medio del océano de pizarra y de fachadas grises desplegado a su alrededor, motivan su expedición cotidiana de reconocimiento. O quizás adivinan, por la posición del sol en el cielo, que a nosotros, seres horizontales, nos es indiferente, que algo esencial sucede en el universo y ellos, a su modo, con su vuelo solemne, lo celebran. Lo cierto es que rigurosamente puntuales, no según el convencional tiempo humano, sino el más férreo del cosmos, los cuervos realizan un par de veces su vuelo circular. Aun cuando su perímetro pudiera explicarse por los estímulos sensoriales específicos de la edificación moderna, queda todavía por explicar la razón de la hora y, sobre todo, la renovación cotidiana de la ceremonia. Detalles que no parecen presentar el menor fin utilitario, ya que para alimentarse tienen varios jardines vecinos a su disposición que no se abstienen de visitar ruidosa e incluso brutalmente a cualquier hora del día. Tales son, entre otros, los comportamientos crípticos de la gens nigra. Y es obvio que la ciencia ornitológica debe tener para explicarlos una serie de argumentos inconvincentes pero razonables. Otros miembros de la gens nigra no son menos extravagantes. Un jardincito de 3x5, en el sentido figurado y literal del término, ya que es un espacio rectangular de 15 metros cuadrados, enmarcado por un cerco de arbustos bien recortados, con una alfombra de pasto y un círculo de rosales en el centro, recibe varias veces por día la visita de una pareja de mirlos, él de un negro renegrido, ella tirando a marrón. Vienen a comer con una aparente urbanidad burguesa, pero de tanto observarlos, me parece haber detectado en ellos una ligera perversión. Un gato del lugar, color noche cerrada, miembro eminente de la gens nigra, sin domicilio fijo, nacido en algún rincón discreto de los jardines de la estación, viene a darles caza varias veces por día, pero únicamente cuando no están. En ausencia de los mirlos, el misifus despliega todas las artes, todas las astucias, todas las mímicas y todas las actitudes del felino que rastrea, acecha y salta por fin, sin error posible, sobre su presa, reptante, cuadrúpeda o alada, hasta que por fin, un poco melancólico por lo superfluo de su representación, con la misma indolencia aparente con la que ha llegado, se retira, no sin evocar esa comprobación corriente entre los teólogos, según la cual, cuando el demonio exagera de un modo teatral, para darnos miedo, su propia ferocidad, podemos considerar su conducta como un signo inequívoco de impotencia. Durante semanas realiza una y otra vez su expedición fantasmática cuando no hay ningún ser viviente en el rectángulo verde. Pero apenas se ha retirado, digamos entre 5 y 10 segundos más tarde, la pareja de mirlos, como si no hubiese advertido nada, salida quién sabe de dónde, aterriza con displicencia y gracia en el pasto desteñido y raleado por el invierno. Ese ir y venir dura desde hace tiempo, pero más allá del aparente aire casual que adoptan los acontecimientos, me parece que, como sucede con cualquier hijo de vecino, para los miembros de la gens nigra, espacio y tiempo, deseo y objeto, error y esperanza, desdén y crueldad, tienen la misma esencia problemática de todo aquello que, por capricho o indiferencia, nos pierde o nos salva.
En Literatura para Oír hemos presentado Juan José Saer, De espaldas a la fama, dos cuentos de este escritor argentino.